Continuamos en Repaso Burgos, os lo avisaba al principio del programa y se sienta ya con nosotros Félix Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Presidente de Andando Burgos, un colectivo que, bueno, pues habéis pasado ya más de una vez por aquí y parece que hoy tocaba, esta semana tocaba, porque aunque no lo parezca, ¿vale? A veces de esto que dices, pues es Navidad y no lo parece, pues es la semana de la movilidad y no lo parece. Menos mal que ha habido un colectivo que ha dicho, oye, ¿qué está pasando? Bueno, hemos dicho lo mínimo, ¿no? que recalcar que entre el 16 y el 22 de septiembre de todos los años se celebra la Semana Europea de la Movilidad y que cualquier ciudad europea puede adherirse a esta iniciativa que tiene por objeto pues, potenciar los medios activos de transporte y el transporte colectivo, ¿no? Al fin y al cabo, hacer un trasvase entre los modos tradicionales de desplazamiento con esas consecuencias tan negativas para el medio ambiente, para la salud y para la organización de la movilidad de la ciudad, hacia esos medios más sostenibles, más eficientes. Una iniciativa que debiera liderar el Ayuntamiento de Burgos, pero yo no sé qué pasa, llevamos 2 años. Bueno, pues ahí hacemos ese llamamiento, ¿no? Queda mucho por hacer. Si nos creemos que con sacar una ordenanza de movilidad que hace falta, un plan de movilidad que hace falta, estamos promocionando la movilidad sostenible, pues probablemente estemos equivocados. Son condiciones necesarias, pero no suficientes y lo primero que habría que hacer precisamente es que desde el Ayuntamiento se promoviera la movilidad sostenible, pero como primer paso que habría que dar es creérselo, ¿no? Creérselo y generar ahí una especie de pacto por la movilidad, como ha ocurrido en otras ciudades, de tal manera que independientemente de quién gobierne, las políticas hacia la movilidad sostenible estén sobre la mesa siempre que se actúe sobre la ciudad. Y esa es una carencia que observamos y que hacemos un llamamiento a que esto vaya mejorando con el paso del tiempo. Creo que no es pertinente demorarse mucho en el tiempo, puesto que las características o los efectos negativos que estaba comentando de la movilidad tradicional están encima de la mesa, el cambio climático está encima de la mesa, los problemas de siniestralidad viaria en las ciudades están sobre la mesa y no podemos demorar más las acciones y la actividad sobre este tema. Has hablado de esa nueva ordenanza y ese nuevo plan que están también sobre la mesa, aunque todavía no han pasado el primer corte de esa aprobación inicial. Quizás antes de llegar a eso, antes de empezar a ver esa ordenanza materializada y hecha ya vía legal, debiéramos sensibilizarnos, es decir, que la gente aprenda lo que es la movilidad no por decreto ley, sino porque sea lo que les es más fácil, lo que entienden como positivo, ¿no? Claro, es una de las cuestiones que desde varios colectivos hemos denunciado de alguna manera, ¿no? Que la participación ciudadana pues es un mero trámite, por ejemplo, para la realización del plan de movilidad, independientemente de que se haya llevado de mejor o peor manera. Pero efectivamente la participación es muy importante porque eso da pie a que efectivamente nazca la idea de generar un plan de movilidad y unas políticas de movilidad con un respaldo social ya muy importante y que luego no te frene pues esas programaciones que desde arriba se han hecho para la ciudad, ¿no? Entonces tiene que haber un casamiento, por así decirlo, entre la sociedad, que es la que va a vivir de esa manera, con las medidas que se tomen desde arriba. Entonces, el pacto de la movilidad es estrictamente necesario, como te he comentado, y paralelamente se debía haber conformado una mesa de movilidad importante en la que hubieran estado todos los agentes sociales implicados, que puede ser muy amplia esta mesa, y no como una pieza más añadida a lo que ha sido o está siendo la elaboración del plan de movilidad, que al final pues quedamos 2 o 3 colectivos que a priori somos los que más entendemos sobre la cuestión, pero porque tampoco se ha explicado de manera suficiente al resto de colectivos o al resto de asociaciones, de forma que hubieran tomado o
tomen decisiones favorables hacia esa mejora de la movilidad tan necesaria. El año pasado, por estas fechas, se reproducía lo mismo. No se había hecho nada por parte del ayuntamiento, se sentaba en este sofá, en este caso, en lugar de Andando Burgos, era Burgos con Bici. También otro colectivo del que has hablado, ¿no?, de los que estáis más implicados en la movilidad, y yo le preguntaba lo mismo que te voy a preguntar a ti ahora. ¿Ha perdido el ayuntamiento, con la Semana de la Movilidad este año, una oportunidad de sensibilizar? Es decir, tanto que hablamos, además, de la nueva ordenanza, que incluye nuevos tipos de calles, etcétera, una manera de poner en prueba, un experimento, una gaseosa, como se suele decir, en una calle. Sí. Pues yo creo que tienes toda la razón. Precisamente este año era ideal para ver, bueno, igual nos estamos anticipando y de aquí al sábado, si no se solapa con la feria de las asociaciones en el Paseo de Atapuerca o con otras actividades que se preparan paralelamente, qué coincidencia, ¿no?, que se preparan paralelamente a la Semana de la Movilidad. Pues hubiera sido una decisión muy interesante, ¿no?, que promocionar. Estamos trabajando sobre la ordenanza de movilidad, sobre el plan de movilidad. Al plan de movilidad le queda ya muy poquito para salir a la luz. Se ha trabajado sobre estos aspectos, más allá de que en la página web del ayuntamiento el plan de movilidad sí que tenga ahí un vídeo o incluso una página específica en la que yo creo que la mitad de la población no sabe ni de qué va el asunto, ¿no? Pues encontrar cosas en la web del ayuntamiento ya es una tarea. Sí. En sí ya es una tarea. Pero bueno, hay que reconocerle que va introduciendo cosillas interesantes poco a poco, probablemente nacidas de departamentos específicos con cierto interés. Pero sí, efectivamente hubiera sido una oportunidad muy buena para decir, señores ciudadanos, estamos promocionando la movilidad sostenible. Esta semana precisamente se celebra la Semana Europea de la Movilidad, nos sumamos aunque sea indirectamente, no adhiriéndose directamente a la Semana Europea de la Movilidad, pero sí haciendo iniciativas o probando experiencias que van a ser puestas en práctica con el planteamiento del plan de movilidad, ¿no? Vosotros, por ejemplo, ¿qué echáis de menos en estos días? ¿Qué os hubiera gustado ver? Bueno, ese impulso hacia esos medios, ¿no?, hacia la movilidad peatonal, hacia la movilidad ciclista y hacia el transporte público. Por ejemplo, hay que trabajar y hay que hacer un esfuerzo importante hablando de peatonalidad en relación a la visibilidad mutua que tiene que tener el conductor con el peatón en los pasos de cebra, el tiempo de espera en los semáforos, que en esta semana se hubieran planteado con más tiempo de paso para los viandantes, no siempre calculado para las necesidades de los vehículos. Potenciar aquellos recorridos que son de gran interés, pues no sé, al introducir alguna mejora para llegar al hospital, ¿no?, de manera caminando, ¿no?, o en los recovecos interiores del recinto, no del edificio, sino del recinto, pues potenciar conexiones peatonales en varios barrios periféricos, Villatoro, Cortes, por ejemplo, Cortes que lleva reclamando muchos años una conexión peatonal o ciclista, y parece que hay una solución interesante al respecto. Potenciar los recorridos. Por ejemplo, nosotros nos quejamos mucho del recorrido que pide de manera natural el encuentro entre Plaza Vega y el Arco de Santa María, ¿no?, que lo hemos hablado y que es que eso hay que resolverlo. No es pertinente que una afluencia tan importante de peatones tengan que hacer un recoveco superando obstáculos, pasando en doble fase semafórica, pasando una vía ciclista a un sitio de gran interés, ¿no? Y ya no solo los ciudadanos de Burgos, sino toda la gente que procede de fuera de la ciudad, que viene con el recorrido desde la estación de autobuses, que es su visión de la ciudad, su primera visión. Es la puerta literal. Efectivamente, ¿no? Pues potenciar estos recorridos, ¿no?, incrementar, aunque sea puntualmente, el ancho de aceras, con medidas puntuales, con conos, ¿no? También lo hablamos, por ejemplo, junto al Hospital de la Concepción, en la calle Madrid, lo proponemos, ¿no? Hoy mismo se lo hemos propuesto por escrito al ayuntamiento. Pues se suprime el día sin coches, por ejemplo, que tampoco es tan dramático. Sí, vamos a hablar de ese día sin coche, que es el sábado 22, ¿verdad? Sí. Que, bueno, lo sabemos porque nos lo cuenta él. O sea, bueno, tiramos de agenda y podemos recordarlo. Pero miráis Google. Pero por iniciativa propia no creo que ningún ciudadano diga, oye, ¿cuándo es el día sin coche? ¿Tú te acuerdas? Vamos a mirar a ver.
hace falta que nos empujen un poquito, ¿no? El día sin coche, que si no recuerdo mal, incluso los autobuses eran o gratuitos o a precio reducido. Sí, mira, esto es una cosa que se suele hacer, no sé si el año pasado se hizo, pero se había hecho tradicionalmente. Sí, es que este año como no sabemos... Y a principios de los 2000 yo creo que hubo ciertas iniciativas al respecto, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha ido perdiendo esa voluntad de hacer algo. Ya no pedimos durante toda la semana, sino que el día sin coches, pues asumamos que bueno, pues nos podamos desplazarnos de otra manera. Hay que ofrecer las alternativas y garantías necesarias para ello, pero hay que hablar de restricciones de tráfico privado, hay que hablar de bicicleta en la calzada esos días, hay que visibilizar determinados cruces, igual hay que anular semaforizaciones, porque hay semáforos que probablemente sobren y estén intercediendo en la buena caminabilidad de los viandantes, ¿no? Que no haga falta que nos digan que es el día sin coche, que lo veamos. Que lo veamos. Algo pasa aquí porque... ¿Y cómo está esto cortado? Ah, mira, sí es el día. Con cierto aviso previo. Sí, que no nos pase la del lunes. Sí, una cosa. Bueno, vosotros habéis propuesto, sí, ¿no? Alguna restricción de tráfico en el entorno de Atapuerca. Bueno, sí, este sábado precisamente lleva unos años ya coincidiendo pues esa actividad de reunión de las asociaciones, ¿no? De la participación ciudadana, y se establece el Paseo de Atapuerca como un lugar de encuentro, y todos sabemos que se forma mucha afluencia peatonal entre el centro, la calle el Puente San Pablo, un pequeño cuello de botella, y al final un cuello de botella peatonal que hay que resolver. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en suprimir un carril de circulación por sentido, a la par que la calle Santander, independientemente de que sea mejor o peor solución o sea un decreto, pues aprovechar que sin ser domingo y sin ser un festivo al uso, se entienda como un festivo para promocionar la movilidad sostenible, y se restrinja como un sábado para ver la verdadera reacción, ¿no? Tanto que nos quejamos de que los domingos como que no hay una reacción interesante hacia esa restricción, que no peatonalización, es una restricción de tráfico. Pues vamos a ver qué impacto podría tener un sábado con tanta afluencia peatonal, ¿no? Pues pequeñas medidas en lo que nos ha dado tiempo, porque esto hay que planificarlo con tiempo. En mayo o junio, una asociación sin ánimo de lucro como es la nuestra, pues igual tenemos nuestros problemas para organizar, pero el ayuntamiento podía haber planificado con antelación esta semana y máxime el día sin coches, ¿no? Y yo creo que hay tiempo, hay margen, si hay voluntad de hacerlo, y se podrían hacer cosas interesantes. Sí que he de decir que Samit sí que se ha puesto en contacto con nosotros, solicitando pues pidiendo alguna ayuda, alguna colaboración, o más que ayuda, alguna idea, aportar alguna idea para que... Pero también lo ha hecho tarde, me consta que quizás no por ellos, ¿no? Pero Samit es una pieza, no es la Concejalía de Movilidad. Nosotros queremos una Concejalía de Movilidad potente, amparada por el ayuntamiento y con ese pacto de movilidad, y que apueste precisamente por esa adecuada gestión de la movilidad. Y luego Samit, pues que poco a poco también se va reforzando técnicamente, pues podrá hacer medidas a favor del uso del transporte público o lo que le competa, pero lo que precisa es una Concejalía de Movilidad que aglutine el interés de la movilidad sostenible de forma potente, y que no se diferencien departamentos. Por ejemplo, tráfico no debe ser independiente de la movilidad. La movilidad hay que entenderla en su conjunto, porque es un hecho, se da, la movilidad es una realidad. Entonces lo que hay que hacer es mejorarla. Y si los problemas vienen derivados del uso masivo del coche en las ciudades, y estamos hablando de apostar por esos medios activos del transporte público, debe de existir un trabajo conjunto, una coordinación que nazca, o donde se potencie una concejalía verdaderamente de movilidad. Has comentado antes lo de la calle Santander con un acento extraño en el decreto, porque sí que es verdad que da la sensación de que se están haciendo algunas cosas en materia de movilidad muy visibles, pero como sin ningún sentido. Es decir, voy a hacer esto para que parezca que ahora reedito una ley que dice que no pueden ir las bicis por el espolón, ¿no? Que esto también íbamos a hablarlo, porque yo ya lo he dicho en este programa, si ya existía, ¿no? Esto ya estaba hecho. Efectivamente. Bueno, el espolón
Bueno, hay que diferenciar dos cosas, ¿no?, con la bicicleta, para que no nos llevemos a engaño. Una cosa es que lo que nosotros defendemos a capa y espada, que es la acera es peatonal. Por la acera no debe de caber ningún tipo de circulación no activa, no activa y no rodada, ¿eh? O sea, más allá de las que la ley dice para las personas con discapacidad o movilidad reducida. Pero la acera debe estar exenta de una circulación rodada y menos impulsada por medios mecanizados o electrificados. Eso por ahí. Y la bicicleta, desde luego, no debe de circular por las aceras, porque es una forma también de presionar para que circulen por donde deben de circular y se potencien un diseño adecuado de infraestructura para ello. Eso por un lado. Luego está el tema de los espacios peatonales. ¿Pueden circular? ¿No pueden circular? ¿Cómo? ¿Con qué velocidad? ¿En qué horarios? Bueno, eso se puede trabajar, se trabaja en muchas ciudades y probablemente haya calles específicas, como es el Espolón, que es un espacio muy singular en el que probablemente tenga que estar vetado el uso de la bicicleta, y sobre todo cuando hay una aglomeración importantísima de viandantes, que suele ser a menudo, ¿no? Pero es que el Espolón ya estaba regulado por una señal que se llama la R410, que todo el mundo... Sí, la tenemos por aquí bueno, creo que es muy conocida por todos, pero cuando uno dice R410 suena raro. Efectivamente, suena muy técnico, pero es el peatón, efectivamente es la señal circular de fondo azul y con el pictograma o la silueta del peatón, que dice que es un camino reservado para peatones, y esto lo encontramos a partir de la cafetería Polisón hasta la última cafetería, ¿no? Y ese espacio es reservado, y esa señal lleva colocada no sé cuántos años allí, y la policía tenía potestad bajo esa señal de multar, porque esa señal, cuando va sola, que es el caso del Espolón, es un espacio completamente reservado a los peatones, con prohibición expresa de circulación de cualquier vehículo. Por definición. Cuando ya va acompañada de un cartelito abajo, salvo zona de horas o lo que sea. Efectivamente, pues allá hay una excepcionalidad. Pero cuando es este caso clarísimo, es una dejadez de los poderes que tienen, o sea, los que tienen potestad para prohibirlo. Entonces, yo creo que se ha generado una innecesaria o un innecesario conflicto entre peatones y ciclistas, y se ha dejado crecer la bola de tal manera que ahora, pues yo he llegado a observar que a los ciclistas casi se les mira con una pues no empatizando muy bien, vamos, con ellos. No, hay un cierto... Es verdad que lo hemos hablado en este programa alguna vez, ¿no? Son pocos. Yo quiero subrayar que no todos los ciclistas son unos macarras, van haciendo... Lo que pasa es que son los que más ruido dan, y los que trasladan al resto del colectivo pues esa mala imagen, ¿no? Pero sí que ocurre, y yo creo que todos hemos visto en algún momento ese ciclista al que alguien le llama la atención y encima lo que recibe en lugar de una disculpa es un insulto, un no sé qué. Por supuesto, pero... Y en esto pues el ayuntamiento ha ido dejando que se haga. Claro. En el Espolón sucedía, y muchas veces estaban las parejas de policías por allí rondando, ¿no? Igual hay alguna limitación que les hace a ellos no poder sancionar, pero hombre, son conductas que por lo menos llamar la atención. Ahora mismo no están sancionando como tal, están haciendo están diciendo, oye, recuerda que por aquí no se puede. Se podía haber hecho hace varios años. Sí, no hacía falta un decreto, que es un redecreto del alcalde realmente. Claro, que hace... Bueno, los decretos pueden ser utilizados según cómo y cuándo, y me parece un instrumento interesante. Lo que pasa sería más lógico un bando del alcalde. Un bando, recordar algo que... Claro, y lo dices el día antes de empezar las fiestas, previendo que va a haber... ¿Por qué no lo haces o lo has hecho los fines de semana, los fines cidianos, o los fines de semana como este, que va a haber mucha aglomeración de personas? Bueno, pues yo creo que es como una situación ventajista, más allá de que tenga potestad para hacerlo y que sea una manera de, oye, pues bienvenido sea, pero al final yo creo que llega tarde y has generado ese conflicto que nosotros huimos mucho de esa dicotomía entre yo soy peatón o soy ciclista. No, bueno, vamos a ver, yo puedo utilizar la bicicleta con las reglas que esperemos que cada vez sean mejores, pero ¿por qué no lo voy a utilizar con el máximo respeto? ¿Que hay calles específicas en las que no puedo? Vale, lo asumo, lo entiendo,
pero no me puedes condicionar mi movilidad ciclista por la ciudad colapsando una zona céntrica, ¿no? Entonces hay que estudiarlo muy bien, pero hay que darle solución. Y esto no es ir en contra del peatón, pero tampoco es ir a favor de la bicicleta. Es apostar por un tipo de movilidad activa en la que la convivencia, pues... es que va de esto, ¿no? De hablar y de pactar y de, el término pacificar esos entornos al final. En lugar de estar todos contra todos, respetémonos, ¿no? Efectivamente. Félix, nos quedan nada, segundos, pero ¿alguna iniciativa en la que estéis trabajando de aquí a final de año? Porque nos vamos a ver seguro, pero... Pues cuesta mucho poner en marcha las cosas, pero desde luego, aunque sea a través de notas de prensa, aunque sea a través de escritos, que es nuestro mayor empuje, pero debemos ser más visibles o tener más visibilidad quizás en la calle, pero yo creo que estamos actuando en la buena línea, estando donde tenemos que estar. Vamos a hacer las alegaciones pertinentes a la ordenanza de movilidad, a pesar de que sea el último borrador y esperado último borrador, seguro que le vamos a hacer alegaciones. Le vamos a hacer alegaciones también probablemente al plan de movilidad, y le haremos alegaciones a la ordenanza de veladores, que también está ahí en el aire, y yo creo que, bueno, aunque no estemos, que parezca que a veces no estemos muy visibles, también ponemos nuestras cositas en Facebook, en nuestra página www.andandoburgos.es, y yo creo que de aquí a finales de año pues esa va a ser un poco nuestra actividad. Bueno, esta ventanita la tenéis también para ayudaros a dar esa visibilidad. Os lo agradecemos, pero por favor, creerse políticamente y esa voluntad política hacia la movilidad sostenible tan necesaria e importante para las ciudades de hoy en día. Félix, gracias por este ratito. Pausa y continuamos en Repaso Burgos. Gracias.